Bueno, listos. Nuevamente muy buenas noches para todos. Espero se encuentren muy bien. Y como les estaba diciendo, pues el encuentro será grabado. Ya ha iniciado la grabación. ¿Listos? En el momento nos encontramos en el quinto CIPAS del curso de Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica. Y en esta oportunidad, pues es un CIPAS relacionado con la tarea del 2 del curso, que hace referencia a la unidad 2 y que es sobre trigonometría. Y específicamente vamos a hablar lo que tiene que ver con ángulos y con funciones trigonométricas. Les agradezco, me confirmen por favor si me escuchan, si me ven y si ven la presentación. Sí, perfecto, profe. Ok, vale, muchas gracias. Bueno, el encuentro, el CIPAS del día de hoy va a tener, bueno, saludos y recomendaciones, ya hablaré de ello. Temáticas en cuanto a ángulos, sistemas de medida de ángulos, longitud de arco, funciones trigonométricas, amplitud, periodo y desfase de funciones trigonométricas. ¿Listos? Como primera medida en cuanto al saludo y recomendaciones, varias cositas. Como todos pues se dieron cuenta, el trabajo anterior de la tarea 1 ya cerró el plazo el viernes anterior. Sin embargo, y de paso, para si de pronto ustedes mismos, de pronto entre ustedes hay alguno, o después quien revise esta grabación, hubo unos cuantos estudiantes que no realizaron la entrega del trabajo. ¿Listos? Entonces es muy importante para todos tener cuidado con las fechas. Por ser en lo general todos estudiantes nuevos y que hasta ahora están conociendo la universidad, el campus, el funcionamiento de cada uno de los cursos. Les he enviado a todos esos estudiantes que no entregaron por X y Y motivo un correo dándoles una mediación en tiempo en esta semana para que quienes no hayan enviado el trabajo, por favor se pongan al día. ¿Listos? Lógicamente no se va a calificar sobre la misma puntuación, teniendo en cuenta que pues los estudiantes que fueron responsables estarían entonces en desventaja. ¿Listos? Y además teniendo en cuenta que tengo plazo de calificar hasta el próximo lunes. ¿Listos? Entonces, para que de pronto, si hay alguien en el momento conectado en esa condición de que no haya presentado el trabajo, para que por favor lo haga. O si hay alguien que luego revise esta grabación, para que haga la entrega del trabajo. ¿Vale? ¿Eso es claro para todos? Sí, señor. Listos. Señor. Segundo, pues ya tener en cuenta ya la fecha, digamos, de este siguiente trabajo que ya están dando. ¿Me confirma si en el momento ven el campus? Sí, se ve, profe. Sí, perfecto. Voy a abrir Información rápidamente inicial, aquí, aprendizaje. ok, la agenda del curso. ¿Listos? Entonces, esa agendita del curso, que a la cual ustedes también tienen acceso, que está ahí en la parte superior izquierda, nos va indicando en dónde vamos. ¿Listos? Como lo pueden notar aquí, en el momento nos encontramos en la tarea 2, que es referente a trigonometría, que es un trabajo individual, que vale 120 puntos, que inició el 1 de octubre y que va hasta el 27 de octubre. En el momento estamos a 23 días de que cierre el plazo para ese trabajo. Si bien parece un poquito, digamos, una buena cantidad de tiempo, 23 días, la recomendación es a que por favor inicien a realizar aportes en los foros de una vez para que puedan construir su trabajo de forma exitosa. Quienes fueron muy juiciosos en la tarea anterior, subiendo aportes, participando, entregando aportes en el foro, llegaron a 120 puntos, que era lo que valía la tarea. ¿Por qué? Porque tuvieron el chance de si había algo por corregir, corregirlo, de hacer el trabajo bien hechecito. ¿Listos? Entonces, para que por favor hagan sus aportes con anterioridad. ¿Listos? Entonces, este trabajo va hasta el 27 de octubre, para que lo tengamos presente. De paso, para la calificación, yo tengo plazo hasta el 10 de octubre del trabajo que ya entregaron, que sería el próximo lunes. Es decir, a más tardar el lunes, ese lunes, pueden ver sus calificaciones de la tarea que acaba de pasar, que ya entregaron. ¿Listos? Si al día martes, digamos, no aparece su calificación, me escribe, profe, qué pena, no me aparece mi calificación, ¿qué pasó? ¿Listos? Y yo revisaré si es el caso. ¿Listos?
Pero entonces hasta esa fecha está el plazo. Ahora, es muy importante, voy a abrir aquí, incluso voy a hacerlo de nuevo para que lo vean. En el entorno de aprendizaje es donde ustedes encuentran primero las referencias en las que se pueden apoyar para realizar el trabajo. Segundo, que sería en esta partecita que es la que está en azul, que es la que me indica en dónde voy, la guía de actividades. Entonces ustedes le dan ahí y descargan la guía de actividades para saber qué es lo que tienen que hacer. ¿Listos? Y ahí está el foro, entonces ustedes le dan ahí en el enlace, buscan su respectivo foro. Para abrir el foro, pues le dan clic sobre donde dice foro de discusión y bueno, entonces abren el foro y al abrir el foro, ahí está como siempre también, al igual que en la tarea pasada, un videíto donde se explica paso a paso lo que ustedes tienen que hacer. ¿Listos? Y anexo, por favor, para que lo tengan todos, anexo en ese primer mensaje que yo dejo, está el formato de presentación de la tarea 2. Trabajan, por favor, sobre ese formato. ¿Listos? Para que, digamos, ahí ya está de acuerdo con normas APAS, con una organización, un orden, para que lo hagan. Lógicamente tienen que agregar las referencias. Algunos estudiantes no colocaron referencias en el trabajo que pasó. Importante agregar las referencias, las conclusiones, la introducción. ¿Listos? Para que tengamos mucho cuidado con esa partecita. ¿Listos? Entonces ahí está el formato. También, por favor, usar el editor de ecuaciones, sí o sí usar el editor de ecuaciones. Algunos estudiantes no lo usaron y es un tanto difícil a veces de calificar, de revisar. ¿Listos? Entonces, para que por favor usen el editor de ecuaciones. Y aquí, la idea es que aquí ustedes le dan responder y inician a compartir la solución de los ejercicios y yo les voy a realimentar ahí. ¿Listos? ¿Claro para todos? ¿Preguntas? Sí, profe. No, todo claro. Ok. Natalia que está preguntando si hay asistencia. Sí hay asistencia. Yo creo más adelantico lo estaré compartiendo. ¿Listos? Voy a abrir un momentico uno de los foros de la tarea anterior. Ustedes ya no tienen acceso a ella, pero yo sí. Entonces voy a abrir por ejemplo, esta del grupo 187 con el permiso de las personas que pertenezcan a ese grupo. ¿Listos? Si ustedes se dan cuenta, yo dejo las grabaciones de estos encuentros ahí en los foros, ustedes las pueden revisar. También las comparto por el grupo de WhatsApp y el grupo de Skype, pero ahí está. Les dejo también imágenes por ahí con información para que tengan en cuenta, más grabaciones. Y vea, por ejemplo, acá tenemos a Jason, con el permiso de Jason lo coloco de ejemplo. Le dice miércoles 21 de septiembre dejó un aporte y ese mismo día, incluso en este caso, le dejé la realimentación. ¿Listos? Entonces la idea es que aprovechen eso. Vea, acá está nuevamente Jason, muy juicioso, el 22 y ahí tiene la realimentación. Cada que apareció, ahí estaba la realimentación. Todo eso yo les dejo mucha información para que revisen en los foros. ¿Listo? Y la idea es que aprovechen ese espacio. Ya que aparece ahí Jason fue una de las personas que trabajó muy activamente y que llegó a los 120 puntos porque aprovechó el espacio. ¿Listos? Entonces la idea es que todos ustedes aprovechen el espacio, aprovechen el foro. Ahí encuentran un montón de información. ¿Listos? Y de cierta forma, llamémoslo así coloquialmente, me aprovechen también a mí. Es decir, todos tienen mis contactos, Skype, WhatsApp. Si hay alguna cosa, pregunten, por favor. Y procurar en las preguntas también ser específicos. No, profe, no entendí nada, no. Si no entendió nada, significa que falta algo por revisar. Revisar el material. ¿Listos? Y luego, si profe, vea que he varado aquí, muchos lo hicieron. Y eso me alegra mucho. Sí, profe, qué pena, ¿me puede ayudar con esto? Bien, válido. Yo, bueno, revise aquí, el error está ahí. ¿Listos? Eso hay que hacerlo. Pero sí revisar el material para que ustedes tengan claro qué hay que hacer. ¿Vale? ¿Claro para todos? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, ya saben dónde deben trabajar. Ahora, una cosita importantísima. Voy a abrir rápidamente la guía. Al igual que en el trabajo pasado, en este trabajo, también deben usar la tablita. Esta tablita, ¿están viendo la guía de actividades en el momento? Sí, señor. Listos. Sí, señor. También hay que usar la tablita. La casilla de los problemas con los números, ¿no? Exactamente, de donde ustedes colocan su nombre al frente únicamente, por favor, de uno de los 5 ejercicios. ¿Listos? Hubo estudiantes que subían la tablita y se colocaban en todos, no, en solo uno.
¿Listos? Que es el que van a sustentar en el video, el que ustedes gusten, teniendo en cuenta que si usted fue el primero, tiene la libertad de elegir cualquiera de los 5. Si fue el segundo, debe tener en cuenta la elección de su compañero. Y si fue el último, pues debe tener en cuenta la elección de los 4 anteriores, es decir, le toca sustentar el ejercicio que le quedó. Dígitos sí hay más opciones. ¿Listos? Pero deben elegirlo, no es, profe, es que yo en la tarea 1 hice el ejercicio 2 con el dígito 4, esta vez también, y pues yo no lo informé porque ya lo había dicho en la tarea 1. No, aquí vuelve y juega de ceros. ¿Listos? Entonces vuelvo y elijo cuál ejercicio, vuelvo y elijo cuál dígito. ¿Vale? ¿Claro para todos? Sí, señor. Sí, señor, profe. Listos. Y ese dígito ya saben todos ustedes que se usa para reemplazar en los problemas donde aparezca numeral. Entonces, por ejemplo, acá dice numeral, ese numeral lo cambio por mi dígito. Acá dice numeral, lo cambio por mi dígito. Si hay coma, observen aquí, 2 numeral, coma 3, significa que va a ser un número decimal y que yo lo tengo en cuenta. Ejemplo, que mi dígito es el 5. Entonces, 25,3. ¿Sí? Que mi dígito es el 7, 27,3. Profe, una ¿Listo? pregunta. Sí, señora. Cuando el número decimal es 0, no se usa, ¿no es? Si eligen, por ejemplo, el número 0, digamos 2,0, lo pueden colocar o lo pueden omitir, no hay ningún problema. Ok, gracias. ¿Vale? Profe, Sí. yo le hice una pregunta esta mañana referente al segundo ejercicio el de representación de funciones trigonométricas. Es 2 comas más el número que uno coloque. Por ejemplo, si yo Exactamente, sí, escojo señor. 7, sería más 2,7. Exactamente, más 2,7. No, sí, porque yo creía que eso era como una cosa de intervalos, como vi la coma ahí, entonces me No, 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 enredé. no. Significa es un número decimal, 2,7. Ah, listo. ¿Listos? Muchas Ahí gracias, está profe. el ejemplo claro. Vale, muy bien. Claro cómo funciona el número, el numeral, pues. ¿Sí? Sí, señor. Si hay coma, ya saben que es un número decimal. Y ese mismo dígito, digamos 7, entonces en cuanto numeral aparezca, es el 7. Y ya saben que tienen que hacer los 5 ejercicios. Otra aclaración importante, hubo un estudiante que me envió la solución de todo, digamos de las 3 guías, pero lo hizo a mano y no en Word. Para cada, digamos, cada guía tiene su espacio, ¿sí? Ya se hizo la de la tarea 1, tenían que enviar lo de la tarea 1. Ahora esta es la de la tarea 2, se envía lo de la tarea 2. ¿Listos? Ir ahí paso a paso, por decirlo así. ¿Vale? ¿Claro eso para todos? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Esas serían entonces las recomendaciones iniciales a tener en cuenta para que, digamos, puedan hacer el trabajo y aprovechar los espacios lo mayor posible. ¿Listos? Entonces, en el día de hoy vamos a hablar, como ya les había dicho, de ángulos, sistemas de medida de ángulos, longitud de arco, funciones trigonométricas y algunas características de las funciones trigonométricas, y que en este caso sería lo referente a los ejercicios 1 y 2. Significa entonces que terminando este encuentro, ustedes tienen la capacidad de hacer los ejercicios 1 y 2 de la guía de actividades. Y ojalá de aquí al siguiente encuentro ya todo el mundo tenga en el foro la solución de esos 2 ejercicios. Y ya que hablo de la solución de esos 2 ejercicios, una recomendación más que me faltó darles. Por favor, usen el mismo documento para los aportes. ¿Listos? Digamos, hubo estudiantes, pues muy bien porque hayan aportado, excelente, pero que digamos colocaban el ejercicio 1 en un documento, después aportaban otra vez ejercicio 2 en otro documento, todo en el mismo documento. ¿Listos? No importa, digamos, pudo que haya realizado un aporte, digamos, a las 3 de la tarde y después le quedó tiempito y hizo otro ejercicio a las 8 de la noche y yo todavía no he entrado a realimentarle, pues deje el otro aporte, pero con el documento incluyendo lo que ya había hecho y lo nuevo. Es decir, que vaya quedando todo en un solo documento. ¿Listos? ¿Claro eso para todos? Sí, señor. Sí, vale, señor. Perfecto. Entonces, iniciamos con la parte teórica, en este caso, referente a esa partecita, y que es muy importante tenerla presente, porque ustedes se pueden encontrar con preguntas referente a la teoría en el cuestionario final del curso. ¿Listos? Que vale 125 puntos. Entonces, es muy importante recoger toda esa teoría. Si ustedes quieren, como siempre, también después les comparto la presentación para que tengan ahí material de apoyo de estudio. ¿Listos? Entonces, iniciamos hablando de ángulos. ¿Y qué es un ángulo? Bueno, antes de eso, ¿todos ven la presentación bien? ¿O la coloco modo presentación? ¿Así la ven bien?
Sí, sí Sí, se ve Yo no bien. estoy- ¿Sí? yo no veo, Vale, profe. perfecto. ¿No ven la presentación? Espera. Yo la veo bien. Ya apareció, profe. No, sí, ya apareció, profe. Ok, vale, perfecto. Listos. Entonces, si ahí la ven bien, entonces voy a dejarla así para yo poder moverme acá. Y no la voy a colocar modo presentación. Listos. Entonces, primero, ¿qué es un ángulo? En trigonometría hay que tener en cuenta que un ángulo es la rotación de una semirrecta. Dícese de una semirrecta, digamos, voy a llamarlo así por el momento, una flechita que tiene un inicio, pero no tiene final. Por eso indica la flechita que continúa. Eso se llama una semirrecta. ¿Listos? Y un ángulo es la rotación de esa semirrecta sobre un punto. ¿Listos? Que ese punto va a recibir el nombre de vértice. ¿Listos? La recta inicial, digamos, a partir de donde yo me voy a mover, va a ser el lado inicial del ángulo. Y donde termina mi rotación, va a llamarse el lado final del ángulo. En este caso, en este dibujito, permítame, yo inicio también de paso por acá a rayar. Este puntico de aquí va a ser el vértice, ¿cierto? Esta liniecita de acá va a ser el lado inicial, que es la semirrecta que yo voy a rotar. Esta flechita me indica hacia dónde fue la rotación y por ende esta otra recta de acá va a ser mi lado final del ángulo. ¿Claro para todos qué es un ángulo? Sí, señor. Fácil, ¿cierto? Listos. Muy bien. Seguimos entonces. Esta partecita es muy importante porque dependiendo a veces de muchos tipos de problemas, esto sirve un montón. Los ángulos se denominan ángulos en posición canónica o normal cuando el lado inicial coincide con el eje X positivo, semieje X positivo. ¿Listos? Es decir, cuando el lado inicial está sobre el eje X, que sería este. ¿Vale? Eso, si eso sucede en un ángulo, se dice que es un ángulo en posición canónica. ¿Listos? Y el lado final del ángulo es el que me va a determinar el cuadrante al cual pertenece el ángulo. ¿Listos? En este caso, en esta gráfica que ustedes ven ahí, este sería el lado inicial, este sería el lado final y esta sería pues el ángulo como tal. Y en este plano cartesiano hay 4 cuadrantes. ¿Listos? Este cuadrante de aquí, ¿cómo se llama? X. No, El X se llama el cuadrante 1, eje. profe. Lado Y inicial. este se llama Y. Ok, por allá alguien lo dijo. Este señor de aquí es el cuadrante 1. 1, ¿Listos? Este señor de 2, aquí es el cuadrante 2. Este de aquí es el 3, cuadrante 3. Y este último es el 4. cuadrante 4. ¿Listos? Esto es muy importante porque esos cuadrantes, o bueno, el lado final es el que me va a decir el ángulo al cual pertenece el cuadrante. Perdón, el cuadrante al cual pertenece el ángulo. ¿Listos? En este caso, este ángulo de aquí pertenece a qué cuadrante? Al 3. Al Al tercero, 3. Profe. ¿cierto? Al tercero, porque aquí termina, pertenece al tercer cuadrante. ¿Y esto por qué es importante? Porque al saber eso, cuando yo tenga que evaluar funciones trigonométricas y demás, me indica, por ejemplo, el signo, ¿sí? Nosotros sabemos, por ejemplo, el primer cuadrante, ¿qué signos tiene? Tiene aquí positivo y Positivo aquí también positivo. El segundo cuadrante positivo en Y, en Y pero y negativo negativo en en X. X. El tercer cuadrante es en ambos En ambos negativo. negativo. Y el cuarto negativo en Y y positivo en X. ¿Listos? Y esto me va a servir un montón. Por ejemplo, cuando use funciones trigonométricas que yo voy a saber, eso lo explicaré también en un siguiente CIPAS, cómo está definida cada una de las funciones trigonométricas, ¿sí? Digamos que seno es Y sobre X, coseno X sobre Y, dependiendo de esas situaciones, bueno, Y sobre R más bien era, pero dependiendo de esas situaciones, yo voy a poder determinar el signo, ¿listos? Entonces, por eso es importante saber dónde termina el ángulo, ¿listos? Y eso me lo ayuda a determinar esos cuadrantes. Bueno, seguimos entonces. Como estamos hablando de ángulos, es importante hablar de cómo se miden los ángulos. ¿Listos?
Y eso, digamos, para ello se utilizan dos unidades de medida especialmente, que son el grado y el radian. ¿Listos? Esas son las dos unidades de medida que más se utilizan para medir ángulos. Grados y radianes. ¿Listo? Los grados pertenecen al sistema sexagesimal. ¿Listos? Y el radian pertenece al sistema cíclico. Entonces, yo puedo dar un ángulo en grados o en radianes. Por ejemplo, decir 90 grados, ¿sí? O decir pi medios radianes. Entonces, hay dos formas y ya vamos a hablar de cómo convertir o moverme de una a otra. ¿Listos? Y aquí un paréntesis importante, cuando es un ángulo que se genera por una rotación completa, que dice aquí, rotación completa, entonces hablamos de un ángulo giro o un ángulo completo, y es el que nosotros conocemos como un ángulo de ¿cuántos grados? 360. De 360, que es una vuelta completica. ¿Listos? Una vuelta completa, como una circunferencia. ¿Listos? Cuando eso sucede, entonces hablo de un ángulo completo. ¿Listos? Eso sería, en este caso, 360 grados para el sistema sexagesimal. ¿Listos? Y para el sistema cíclico lo hablaré en la siguiente diapositiva. Bueno, claritos hasta aquí. Llevamos entonces qué es un ángulo, quién va a ser el lado inicial, quién va a ser el lado final, que nos ayuda a decir el lado final según que va a ser el cuadrante al cual pertenece el ángulo, ¿cierto? Y que existen dos unidades de medida, en este caso para los ángulos, que es el radian y el grado. ¿Listos? Entonces, seguimos por acá. En esta diapositiva encontramos una circunferencia. ¿Qué es una circunferencia? Si ustedes alcanzan a leer de radio, ¿cuánto? De radio 1. De radio 1, muy bien. Esta es una circunferencia de radio 1. Radio es la distancia que hay desde el centro a cualquier punto sobre la periferia de la circunferencia. ¿Listos? En este caso, entonces, una circunferencia de radio 1. ¿Vale? Esta circunferencia en trigonometría es demasiado importante y es denominada la circunferencia unitaria. ¿Listos? ¿Por qué? Porque tiene radio 1. ¿Y por qué es importante? Varias razones. Una de la que yo les voy a hablar acá y que tiene que ver con el sistema cíclico para definir qué es un radian. ¿Listos? ¿Cómo funciona? Entonces, en este gráfico tenemos una circunferencia y tenemos un ángulo, que es este ángulo de aquí, que se llama en este caso alfa. Otra cosa importante, normalmente para nombrar ángulos hay dos opciones. Usar nuestro alfabeto, pero con letras mayúsculas para nombrar ángulos. Entonces A, B, pero letras mayúsculas. O usar las letras del alfabeto griego, como alfa, beta, gamma, teta. ¿Listos? Para nombrar ángulos. ¿Listos? Entonces, en este caso está nombrado con una letra del alfabeto griego que es alfa. ¿Listos? Entonces tenemos un ángulo alfa. ¿Listos? Y dice aquí que la medida de ese ángulo alfa es un radian si solamente si el arco, o sea, esta lineecita de color rojo que hay desde el punto A hasta el punto B, tiene una longitud igual al radio de la circunferencia, que en este caso vendría siendo 1. Muy bien, esto mediría 1 porque el radio de la circunferencia es 1. ¿Listos? Y a partir de esta pequeña definición, entonces es que se dice que un radian, ¿sí?, es la medida de un ángulo central, o sea, ubicado en el origen, cuyo arco mide un radio. ¿Qué significa que cuyo arco mide un radio? Pues que la longitud de arco es exactamente igual al radio, que en este caso vendría siendo, si yo cogiera este arquito de color rojo y lo estirara, mediría lo mismo que una de estas lineecitas azules, que es el radio. ¿Listos? Y a partir de esa pequeña definición y una demostración, se llega a la siguiente conclusión, que es que una vuelta completa representa 2pi radianes. ¿Listos? Una vuelta completa son 2pi radianes. ¿Qué 2pi radianes sería un ángulo dado según el sistema cíclico?
¿Listos? Lo que significa que 2 pi radianes es exactamente igual A a 360 grados. 360 grados. ¿Vamos claritos ahí? ¿Me Sí, confirman? señor. Sí, señor. Claro Sí, para profe. todos. Listo. Significa entonces que 2 pi radianes es una vuelta completa y por ende es igual a 360 grados. Cuando yo me quiera mover de una unidad de medida a otra, es decir, pasar de grados o radianes o de radianes a grados, uso esta equivalencia o otra que es más fácil todavía y que va a salir de simplificar esto. ¿Cómo? Yo puedo a esto dividirlo entre 2 y a este también dividirlo entre 2. ¿Para qué? Entonces aquí 2 con 2 se va y me queda únicamente pi radianes, ¿cierto? Pi radianes. Y al otro lado, 360 grados entre 2, ¿cuánto da? 180 grados. 180. ¿Listos? Entonces, esta equivalencia, que es un poquito más sencilla, porque entre otras cosas son valores más pequeños, es la que vamos a utilizar para moverme de grados a radianes o de radianes a grados. ¿Listos? Apuntada, pi radianes es igual a 180 grados. Que esto es lo mismo que cuánto de una vuelta. La mitad. 180 la mitad, ¿no? ¿Cierto? O sea, Media esto es vuelta. media vuelta. Muy bien. Media vuelta. ¿Vamos claritos ahí? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Ok. Otra aplicación de esta circunferencia unitaria que tiene que ver con lo del ejercicio 2 es para generar las líneas trigonométricas de las 6 funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, y que generan a su vez las gráficas de esas funciones. ¿Listos? Ya hablaré un poquito más de eso más adelante, pero es a partir de esta circunferencia unitaria. ¿Hasta aquí claritos? Sí, señor. Ok, perfecto. Sí, Entonces, señor. ya sabemos que es, ya sabemos que es un ángulo, que es lo del lado inicial, lado final, cómo se ubican en el plano cartesiano según el cuadrante, cómo es la equivalencia entre grados y radianes, cuánto es una vuelta completa, cuánto es media vuelta, y me falta hablar de una cosa sumamente importante. Los ángulos los puedo medir de 2 formas. ¿Listos? ¿Cuáles son esas 2 formas? Vamos a hacer acto de fe que esto es un reloj. ¿Listos? Normalmente las manecillas del reloj, ¿cómo se mueven? ¿En este sentido de esta flechita o en este sentido de esta flechita? Hacia la derecha. Hacia la derecha, ¿cierto? Se mueven las manecillas del reloj, como la flechita de arriba. Entonces, grabémonos lo siguiente, por favor. Como hemos dicho anteriormente, que un ángulo en posición canónica o normal es un ángulo en el que el lado inicial está sobre el eje X. ¿Listos? Entonces, significa que si yo me muevo en sentido contrario a las manecillas del reloj, si me repito, me muevo en sentido contrario a las manecillas del reloj, el ángulo es positivo. ¿Listos? Pero si yo me muevo en el mismo sentido de las manecillas del reloj, el ángulo es Negativo. negativo. ¿Listos? Sentido Ya se contrario lo estaría estoy trabajando por midiendo la parte de positivo. abajo del plano, ¿no, profe? ¿Señor? Por lo que se está trabajando por la parte de abajo del plano. Exacto, digamos, si yo iniciara a medirlo desde aquí, me iría por este lado. Entonces, si me voy por este lado, sería negativo. Zona Si me voy por negativa, sí. arriba, sería positivo. ¿Vale? ¿Claro para todos? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Entonces, vamos a practicar ahora sí. Dice aquí, expresar 210 grados en radianes. El editor de ecuaciones de Word funciona de la misma manera que el editor de ecuaciones acá en PowerPoint. Entonces voy a usar el editor de ecuaciones acá para resolver esto y para que ustedes vean cómo funciona. Entonces necesito expresar 210 grados en radianes. Para ello hago lo siguiente, insertar y vengo aquí ecuación y aquí despliego esto, ya les explico para qué, igual y otra fracción de estas. De la misma forma funciona, vuelvo y repito, el editor de ecuaciones en Word. ¿Listos? Entonces, ¿qué voy a colocar acá? Muy sencillo. Ah, bueno, perdón, quito esta B que salió ahí de colada. Listos. Entonces, aquí voy a colocar primero mi equivalencia.
¿Listos? La que yo conozco, que es ¿quién? 2 pi. Bueno, la más sencilla, lógicamente también se puede con Ah, 2pi. bueno, pi radianes igual a Ok, 180 grados. muy bien. Entonces yo vengo aquí y coloco pi radianes, ¿cierto? Ahora permítanme porque esto se me... Listos. Pi radianes es igual, y por el otro lado del igual, 180 grados. ¿Listos? He ahí mi equivalencia de siempre, la que yo conozco. Pi radianes es igual a 180 grados. Y ahora voy a colocar lo que me piden. Me dice exprese 210 grados en radianes. O sea, pase de grados a radianes. Entonces, como lo que me dan grados es grados, lo voy a colocar debajo de grados. 210 grados. Grados debajo de grados. Y me piden en radianes, luego aquí debajo de radianes va a quedar mi incógnita que la voy a llamar X. ¿Claro para todos ese planteamiento? Sí, señor. Listos. Y ahora, Sí, señor. esto es lo mismo que una regla de ¿qué? De 3. Una regla de 3. ¿Cómo funciona una regla de 3? Lo voy a explicar de la siguiente forma. Si ustedes tienen una diferente, siempre y cuando de lo mismo, también se puede. Yo lo explico de la siguiente manera. Me ubico en la incógnita. Mi incógnita, ¿cómo se llama? X. ¿Listos? Entonces me ubico en mi incógnita y digo que es igual. Y tomo lo que esté al frente de la incógnita. ¿Quién está al frente de la incógnita? 210. 110. 210 grados. ¿Listos? Y lo voy a multiplicar por lo que esté en diagonal a lo que ya tomé. Ya tomé el 210. ¿Quién está en diagonal? Pi radianes. Entonces lo voy a multiplicar por pi radianes. ¿Listos? Entonces aquí por pi radianes. Y lo voy a dividir por lo que me haga falta usar. ¿Qué me hace falta usar? 180. ¿Listos? Entonces dividido en 180. Y esto es igual. Entonces aquí podemos notar que grados con grados se van. Puedo eliminar 0 y 0 si yo quiero. Y voy a iniciar a simplificar. Si elimino el 0 de arriba con el 0 de abajo, me queda 21 sobre 18, ¿cierto? Y esto pi radianes. Pi radianes. Ah, bueno, ese pi radianes, si quieren, lo pueden colocar con el numerador. También se puede. O sea, aquí arribita con el 21. ¿Listos? Con el 21. Pi radianes. ¿Listos? ¿Puedo seguir simplificando eso? Si le saca tercera, profe, y le queda 7 sextos. Ok, tercera de 21, 7, de 18, 6. 7 sextos de pi radianes. ¿Listos? Pi radianes. Entonces, me perdió acá, permítanme un segundito. Bueno, entonces lo tenía copiado ya, ¿no? 7 sextos de pi radianes. ¿Listos? Lo puedo dejar escrito así o el radianes puede quedar por fuera. Eso ya es al gusto de ustedes. Representa lo mismo. Digamos de esta forma. 7 sextos de pi radianes. ¿Listos? Y lo puedo dejar aquí. Ahí ya está. Si no puedo simplificar más, lo puedo dejar ahí. O si yo quiero, puedo operar. ¿Cierto? ¿Cuánto sería eso? ¿Cuánto daría esa operación? 7 pi sobre 6. ¿Alguien que me ayude? 1,16. Señor. Ok, permítame un segundito. Ahora me embolato mi... Listo. Eso lo pueden hacer ustedes desde su calculadora. Recordemos que pi es un número, entonces sería 7 pi dividido 6, que efectivamente no da 1 punto y pegue, le da 3,66. ¿Sí les da eso? Sí, señor. Sí, señor. Sí, Ok. sí. Entonces, quien dio el 1, algo entendido, ¿por qué de pronto le faltó usar pi? Sí, me ¿Listos? falta el pi. Ok, da 3,665, bueno, y otro reguero de decimales ahí. Y esto también radianes. Una cosa importantísima para aclarar. Pi es un número que vale 3,1415, bueno, y un reguero de decimales. 92. Y rad es una unidad de medida, como lo son grados. ¿Listos? Luego ni grados ni radianes los voy a meter en la calculadora para operar. ¿Listos? Solo los números. Pi es un número, luego pi sí lo coloco en la calculadora. Rad no, porque es una unidad de medida. Grados tampoco, porque es una unidad de medida. Significa eso entonces
que 210 grados es lo mismo que 7/6 de pi radianes o que 3,665 radianes. Es más, voy a dejarlo aquí con 2 decimales para que no se me confundan con 1000. 3,66. ¿Clarito para todos? Sí, señor. ¿Preguntas? Profe. ¿Sí? Bueno, ese es uno de los problemas que siempre he tenido desde cuando era muchacho, porque siempre ahí en el resultado de 7 pi radianes sobre 6 veía que siempre iba acompañado, entonces pensaba que era un ejercicio diferente o algo y entonces me troqueaba. Eso siempre va a quedar así, puedo dejarlo de otra manera o hay alguna Una de regla. estas dos opciones, no hay otra. O es así, digamos, como lo acabo de resaltar en amarillo, o es así. Aquí está expresado en términos de pi. Aquí está usando pi como un número decimal normalito, que es. ¿Listos? Se puede dejar en cualquiera de las dos y no hay ningún problema. Por lo general se usa más dejarlo aquí. ¿Listos? En fracción y en términos de pi. O sea, pi expresado, no operándolo. ¿Me hago entender? Gracias, Sí, profe. señor. Ok. Como dice, por ejemplo, aquí el siguiente, vea. Dice ahora, aquí pasamos de grados a radianes, ahora vamos a pasar de radianes a grados. ¿Listos? Entonces, ¿cómo funciona? Funciona al contrario, ¿sí? Y el proceso entonces va a ser, voy a llevarme aquí este pedacito, que es el que voy a utilizar, control C, lo voy a copiar por acá, control V. Entonces, mi equivalencia inicial la sigo dejando. Pi radianes igual a 180. ¿Listos? Eso se mantiene porque esa es mi equivalencia de siempre. ¿Listos? Y ahora voy a ubicar lo que me dan, 5 cuartos de pi radianes. ¿Dónde ubico 5 cuartos de pi radianes? Debajo al otro lado, debajo de 180 grados, ¿Será? ¿no? No, debajo de pi radianes. Debajo de pi radianes. ¿Listos? ¿Por qué debajo de pi radianes? Porque Porque lo ahí está debo la unidad de colocar radianes. según la unidad de medida. Radianes con radianes. Aquí, por ejemplo, era grados con grados. Y ahora me preguntan en grados. Luego, mi incógnita va debajo de grados. Es lo ¿Listos? contrario. Bueno, muy bien. Ahora necesito un voluntario. Más permítanme, yo agrego acá una diapositiva en blanco para poder continuar. ¿Quién dijo yo? Ay, María, ahora no me dejó esto. Yo, profe. Listos, permítame un segundito. Un momentico. Listo de acá. Listo de acá. Y vamos a dejar esto. Entonces, mi regla es esta. Entonces, me va a ayudar o me va a dictar, pues, ¿qué se hizo? Acá está. ¿Cómo resolvemos esta regla de 3 que ya está planteada ahí? ¿Todos entendieron por qué salió esa regla de 3 así? ¿Cierto que sí? Sí, Sí, señor. señor. Listos. Perfecto. Entonces, nos fuimos. ¿A quién dijo yo? ¿Fue Alfredo? Sí, señor. Ok, Alfredo. Entonces, X queda igual a un 5 momentico. Permítame, cuartos, espera, perdón un segundito. Listos. Entonces, ahora sí. X es igual 5 cuartos de pi radianes. a 5 cuartos de pi radianes. ¿Qué más? Multiplicando a 180 grados. Multiplicando a 180, entonces permítanme acá un segundito una cosita, inserto la ecuación. Bueno, ahí ustedes luego también en la grabación pueden mirar yo cómo hago para insertar las ecuaciones para que puedan usar el editor de ecuaciones. ¿Listo? 5 pi radianes Por por 180 grados. 180. ¿Listos? Muy bien. Todo eso dividido por pi radianes. Dividido en pi radianes. Muy bien. Así se resuelve la regla de 3. Una cosita aquí para todos. ¿Quién me dice algo que yo puedo hacer aquí? Puede ser mismo Alfredo o alguien más. Cancelar los pi radianes. Ok, perfecto. Como esto es una multiplicación y división, no hay ni sumas ni restas por ahí, por separado, yo puedo eliminar este pi radianes de aquí. Voy a colocarlo de otro color. ¿Listos?
con este pi radianes de aquí. ¿Por qué? Porque uno está multiplicando y el otro está dividiendo. Luego se van. ¿Listos? Y entonces, ¿qué me quedó? Únicamente me quedó que eso es igual, ¿cierto? Ah, María, que eso es igual entonces a 5 cuartos, ¿cierto? Por 180. Eso fue lo único que me quedó, por 180 grados. Y ahora pues resolvemos. ¿Cuánto da eso? Da 900 entre 4, da 225. 5 por 180, que serían 900, entre 4, que es ¿cuánto? 225 grados. 225. ¿Claro para todos? Grados. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿O cero preguntas? No, señor. ¿Cero preguntas? Listos. Entonces, con estos dos ejercicios, con este de aquí, que expliqué cómo pasar de grados a radianes, y este de aquí de pasar de radianes a grados, esto es lo que ustedes van a usar de cierta forma para responder al punto de la guía. ¿Listos? Profe, O también ya te atiendo la pregunta para responder a preguntas que les pueden llegar a salir en la prueba objetiva cerrada. ¿Listos? Entonces, para que lo tengan presente. Y siempre pueden usar esta equivalencia. ¿Listos? Pi radianes igual a 180. El resto lo voy a ubicar según la información que me den. ¿Qué se debe tener en cuenta? Que siempre grados va debajo de grados, radianes debajo de radianes. Eñis, señora. ahí en la operación que acaban de hacer, cuando se multiplican el valor de arriba con el 180 grados, ¿no quedarían 900 grados? Ah, bueno, sí, grados. Muy bien. Aquí podemos llevar los grados. Vale, perfecto. Sí, señora. 900 grados entre 4, que sería 125 grados. Muy bien. ¿Más preguntas? Edwin, que escribe algo por el chat. Sí, señor, sí habrá grabación. Si de pronto tiene de pronto problemas de conectividad, luego les comparto la grabación y también la pueden revisar ahí en los foros. ¿Listos? Profe, Señor. ese es la otra equivalencia que usted dio que da 2 pi radianes igual a 360 grados. ¿Ese es para otro tipo de ejercicios? No, también la pueden usar. Digamos, ¿por qué usé esta? Porque es más, digamos, valores más pequeños, ¿sí? Pero también se puede 2 pi y 3, es decir, en lugar de decir 180 pi radianes igual a 180, pues digo 2 pi radianes igual a 360 y también se puede. ¿Listos? Cualquiera de Gracias. las dos. No hay problema. Listos, muy bien. Bueno, si no hay más preguntas, entonces avanzamos. Y dice por acá, longitud de arco, que longitud de arco tiene que ver pues con circunferencias y de cierta forma con ángulos. ¿Listos? Y dice entonces que este concepto se da a partir del concepto de radián, ¿sí? Y eso genera muchas aplicaciones que tienen que ver aplicaciones en trigonometría, en física, bueno, en un montón de áreas. Y específicamente con conceptos como longitud de arco, como velocidad angular, como velocidad lineal, que son conceptos de física. ¿Listos? Y para eso aparece una formulita, que es esta formulita que está de aquí, que es la que me da como una relación entre el ángulo barrido, el radio de la circunferencia y la longitud de arco. ¿Listos? En esta formulita, este simbolito de acá se llama teta, que es del alfabeto griego, teta, y representa el ángulo. ¿Listos? Esta señora letra de arriba, que es S, representa la longitud de arco. ¿Listos? Y R representa el radio. Y a partir de esa formulita se pueden generar otras formulitas. ¿Cuáles otras formulitas? Por ejemplo, ¿cómo determinar el radio? ¿Cómo determinaríamos el radio? R es igual R es igual. a S por teta. S por teta, ¿seguro? Perdón, S sobre teta. S sobre teta. Eso sí sería. Muy bien. ¿Listos? Está raro. Entonces, ahora me perdí. Acá está. Listos. El radio lo puedo determinar dividiendo la longitud de arco entre el ángulo.
O también puedo determinar la longitud de arco, que es S, y que va a ser igual a ¿quién? A R por teta. A R por teta o teta por R, ángulo por el radio. El orden de los factores no altera el producto. ¿Listos? Entonces, estas formulitas me sirven según sea el problema. ¿Listo? Si quieren tomarle un pantallazo, pues lo pueden hacer. Si no, pues ahí las tienen. ¿Listos? ¿Cómo encuentro el ángulo si conozco la longitud de arco y el radio? ¿O cómo encuentro el radio si conozco la longitud de arco y el ángulo barrido? ¿O cómo encuentro la longitud de arco si conozco el ángulo y el radio? ¿Listos? ¿Clarito para todos? Sí, señor. Ok, y ahora viene el problema parecido a lo que ustedes tienen que hacer. ¿Listos? Con este ejercicio se pueden apoyar y guiar para dar solución a su ejercicio. Voy a llevarme esto para Word y lo voy a hacer en Word. Listos. ¿Todos están viendo el documento Word? Sí, señor. Sí, Sí, señor. profe. Vale, voy a agrandar un poquito el tamaño de la letra para que ahí todos alcanzan a leer perfectamente. Sí, señor. Vale, perfecto. Entonces nos fuimos. El ejercicio dice, una rueda volante de un parque de diversiones tiene 25 metros de radio. Si la rueda se pone en movimiento y se detiene al llevar 7/15 de vuelta, primera pregunta. ¿Cuál es el ángulo barrido por las cabinas o por una de las cabinas ubicadas sobre la periferia de la rueda? Y dice dar el resultado en grados y en radianes. ¿Listos? Y siguiente pregunta. ¿Cuál es la longitud de arco recorrida por una persona que va al interior de una de las cabinas hasta ese momento? Entonces, primero que todo, para resolver un problema, lo que hay que hacer es sacar datos. ¿Listos? ¿Qué datos tenemos? Tenemos un primer dato que es ¿quién? El radio. El radio, que sería R minúscula, radio es igual a 25 metros. ¿Listos? Y tenemos otro dato que es que ha dado 7/15 de vuelta. Lo voy a copiar por acá. Profe, ahí no puede 7/15. coger la circunferencia y dividirla en 15 partes y sacar las primeras 7 partes. Digamos, como ilustrado, eso sería. Ilustrado es eso. Pero ya les voy a explicar cómo funciona. Pero, digamos, en un dibujito es lo que usted acaba de decir. Tal cual, perfectico. ¿Listos? Entonces, digamos, y que esto también es muy importante, especialmente en esta unidad de trigonometría, y se van a dar cuenta en los siguientes encuentros, cuando explique los otros ejercicios, la importancia del dibujito. Es sumamente importante el dibujo. ¿Listos? Entonces vamos a hacer acto de fe que aquí al profesor le quedó esto una rueda derechita. ¿Listos? Entonces, esta sería la rueda que tiene un radio, que es un radio ¿de cuánto? 25 metros. De 25. ¿Listos? Y vamos a suponer que la cabina que a mí me interesa es la cabina que está ubicada en este punto. O puede ser en cualquier otro punto, ¿no? No hay ningún problema. O mejor aún, para que les quede a ustedes de acuerdo al ángulo en posición canónica, lo voy a considerar aquí, como si fuese el semieje positivo X. ¿Listos? Entonces, la cabina que a mí me interesa es esta. Y entonces, sé que este radio es de 25 metros y sé que la rueda dio 7/15 de vuelta, que sería lo que Alfredo nos acaba de decir. Coger esta circunferencia, dividirla en 15 partes y tomar 7. ¿Listos? Y esto lo podemos hacer de la siguiente forma para responder a la primera pregunta. Este sería como tal el dibujito. Voy a borrarlo para poder continuar. ¿Listos? Entonces, eso funciona de la siguiente manera. 7/15, voy a darle acá a insertar, ecuación, y voy a decir que para el ángulo barrido, voy a nombrarlo incluso aquí teta, que es el ángulo barrido, en grados voy a hacer lo siguiente, 7/15 ¿de quién? Dice 7/15 de vuelta. En grados, ¿una vuelta cuánto tiene? 360. Ok.
Entonces sería 7/15 de 360 grados. ¿Listos? ¿Clarito para todos? Eso expresa mi ejercicio. ¿Listos? 7/15 de una vuelta. Si yo quiero en grados, que es una de las preguntas aquí, dar el resultado en grados, pues es 7/15 de 360, porque 360 es una vuelta completa. ¿Y cómo resuelvo? Pues muy sencillo. Primero, multiplicamos 7 por 360. ¿Queda cuánto? 2520. 2520 grados. Y lo voy a dividir entre 15. 15. ¿Listos? Lo cual da como resultado 168. 168. ¿Listos? Significa entonces que ha girado 168 grados o ha barrido un ángulo de 168 grados. ¿Clarito para todos? Sí, señor. Sí, señor. Listos. Y ahora, para saber cuánto barrió en radianes, que es la otra pregunta, porque dice de la respuesta en grados, pero también de en las radianes, entonces hago la equivalencia. ¿Quién dijo yo? Para que me dicte. Yo Listo, dele pues. sería pi radianes igual a 180 grados. Ok, permítame un segundito, yo lo voy colocando por acá. Pi radianes es igual a 180 grados. ¿Listos? Sí, señor. Sobre 25 grados. Perdón. 25 grados. 25 metros. No. ¿Qué son los 168 grados? grados. 168. 168 grados, debajo de grados. Y mi incógnita va a ir debajo de radianes. X. ¿Listos? Entonces, ahí quedó planteada la regla de 3. Pi radianes es igual a 180 grados. Entonces, ¿cuántos radianes son 168 grados? Y entonces ahora resuelvo mi regla de 3. ¿Cómo me quedaría? 168 por 3.1416. Ok, entonces va a ser, espérenme que se me achicó acá Por el tamaño de letra. 168 igual. Entonces va a ser dividido en X, 180. que es mi incógnita, va a ser igual 2.93. a 168, ¿cierto? Bueno, 168 grados por pi radianes dividido en 180. ¿Listos? Por pi radianes dividido en 180 grados. Y operamos, entonces va a ser coger 168 multiplicado por pi, ¿cierto? Y eso dividido en 180. Entonces esto va a ser aquí igual a 168 pi radianes, 168 pi radianes dividido en 180. Ya los grados no los coloco porque eso se cancela. ¿Listos? Y ahora, ¿cuánto nos da eso? Entonces eso nos da, si lo 2.93. si lo simplifico, sería 14/15 de pi. Pero si lo dejo como un número normalito, 2,93. ¿Listos? 2,93. ¿Qué? Radianes. Y radianes. Radianes. ¿Listos? 2,93 radianes. ¿Claro para todos? Señor. ¿Preguntas? ¿O cero preguntas? Profe, sí, ¿cómo es lo de la cuestión de la simplificación que estabas hablando? Que es que no entendí. Ok. Yo puedo simplificar esto de la siguiente forma. Digamos, 168 sobre 180 yo le puedo sacar mitad. Entonces, mitad de 168, que sería 84, mitad de 180, que sería 90. ¿Listos? Y vuelvo y le saco mitad. ¿Listos? Y la mitad en este caso, que sería la mitad de 84, que sería 42. Y de 90, que sería 45. ¿Cierto? O sea, voy 42 sobre 45 y pues por pi. Y a 42 y 45 le puedo sacar tercera. Tercera de 42, 14 de 45, 15. O sea, 14 sobre 15 por pi radianes. ¿Sí me entendieron por qué? Señor.
Es decir, yo cojo esto aquí, más lo voy a hacer acá, digamos. Vamos a suponer, entonces, 168, mitad de 168, voy a reescribirlo aquí por un ladito, sería 84. ¿Listos? Y mitad de 180 sería 90. 90. Puedo seguir sacando mitad. Mitad de 84, 42. Y mitad de 90, 45. Ya no puedo sacar mitad porque este no es divisible entre 2, pero puedo sacar tercera. Tercera de 42, 14. 14. ¿Listos? Y tercera de 45, 15. 15. Y aquí ya no puedo seguir simplificando. Entonces me queda 14 sobre 15 por pi radianes. Esa sería una opción. O la otra lo pueden dejar directamente en decimales, no hay ningún problema. 2,93 radianes. ¿Clarito? Esto es muy similar a lo que ustedes tienen que hacer en el ejercicio 1 de la guía de actividades. Que el ejercicio 1 dice, vea, el sistema de riego de un cultivo forma una circunferencia con un radio de tantos metros, digamos el 7 que dijeron por ahí, 17 metros. ¿Listos? Si se detiene al transcurrir 2/17 de giro, si es un dígito es el 7, ¿listos? Entonces, ¿cuál es la amplitud en grados y en radianes? Es lo que acabo de hacer. Es exactamente casi el mismo problema. Es muy similar, demasiado similar. Y Arnold no aquí hubiera dicho nada. dice, teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál es la longitud de arco para el ángulo? Entonces, en nuestra presentación, que es esta de por acá, hay una de estas tres formulitas que me permite determinar la longitud de arco. ¿Cuál es? S igual a teta por R. Ok, la radio. tercera. Entonces, que a medias lo dice aquí, ¿cuál es la longitud de arco? Miren, ¿cuál es la longitud de arco? ¿Listos? Entonces, ¿yo qué hago? Pues muy sencillo, yo vengo y digo que longitud de arco, ¿cierto? Longitud de arco es igual al ángulo, que ya lo conocemos, por el radio. Una cosa importantísima, mejor es necesario que el ángulo esté en radianes. ¿Listos? El ángulo en radianes. Entonces voy a reemplazar para saber quién es la longitud de arco. Entonces yo vengo y Porque eso digo, da mucho. la longitud de arco es igual al ángulo en radianes, que sería ¿quién? 168. No, ¿quién es el ángulo en radianes? 168 es en grados. 2,93 radianes. 2,93. 2,93. ¿Listos? El ángulo debe estar en radianes. ¿Listos? 2,93 por el radio. ¿Qué es cuánto? 25. 25 Ahí metros. son 25. 25 metros. Entonces, ¿Listos? ah, Y tengo que multiplicar entonces ese 2,93 por 25. ¿Listos? ¿Cuánto da eso? 73.25. Ópale, 70. ¿Qué pasó? Que ahora no escribe esto. Permítame. 73,25 metros. ¿Listos? Aquí la longitud de arco la vamos a dejar en metros. Ahí dan metros, profe. Sí, aquí lo dejamos en metros. La unidad, digamos, de medida del ángulo se omite. ¿Listos? Sabemos, digamos, o qué es lo que nos indica en este caso esa unidad de medida, que es un movimiento, no es, digamos, rectilíneo, sino curvo. ¿Listos? ¿Me hago entender? Y positivo. Y bueno, en este caso, positivo. Ya vamos a mirar la evidencia. ¿Listos? Esto sería, entonces, quiere decir, en este caso, para responder a mi segunda pregunta, ¿listos? ¿Cuál es la longitud de arco recorrida por la persona? Recorrió 73,25 metros. ¿Listos? Y el ángulo 168 grados o 2,93 radianes. ¿Clarito para todos? Sí, señor. Sí, señor. Ok, señor. no, fuimos para el GeoGebra. Entonces voy a abrir en estos momentos por acá el GeoGebra. ¿Todos están viendo el GeoGebra? Sí, señor. Ok. Entonces, Yes. aquí en el GeoGebra debo construir una circunferencia de radio, ¿cuánto? 25. 25. Entonces, primero que todo, con el mouse, miren, aquí con el mouse me acerco, me alejo, me acerco, me alejo, pues voy a
a darle, digamos, como una especie de zoom o acercarme a agrandar los números para que me aparezca hasta quién, hasta 25, que es lo que a mí me interesa. ¿Listos? Ve, ahí está. Ve. Entonces ahora yo vengo aquí en estas cajitas de herramientas y en esta donde aparece un circulito, yo le doy ahí y hay una que dice circunferencia centro radio. Entonces yo le doy en ella. Entonces centro siempre voy a trabajar a partir del origen. Entonces centro en el origen. Y entonces cuando le doy clic ahí, él me pregunta radio cuánto. Entonces yo voy a decirle radio 25, que es lo que dice mi problema. Y le doy OK. Y él inmediatamente me traza la circunferencia de radio 25. ¿Vamos claritos? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Sí, señor. Ahora voy a trazar un segmentico por acá. Como en esta herramienta dice segmento y le voy a dar segmento de longitud dada también. Entonces de aquí y que mida 25, OK. Es este segmento que acaba de aparecer ahí. Voy a darle clic derecho, propiedades, color, y voy a darle por acá color azul, estilo un poquito más gordito para que se vea. Listo, quedó. Este sería, digamos como tal, el lado inicial de mi ángulo de rotación. Este de acá. ¿Listos? Lado inicial. Y ahora, para saber hasta dónde giró la rueda, vamos a suponer que este punto B es la cabina de mi parque de diversiones, de la rueda de parque de diversiones. ¿Listos? Entonces, este punto giró, ¿cuántos grados? 168 grados. 168. Entonces, aquí en esta otra cajita de herramientas, en esta que tiene como un ángulo ahí, hay una que dice ángulo dada su amplitud. Vean, ángulo dada su amplitud. Le doy en ella. Y me dice que para hacer eso, le dé el punto lateral, el vértice y el ángulo. En este caso, el punto lateral va a ser este puntico aquí. El vértice, pues, va a ser el origen. Y me dice cuántos grados. Entonces, yo le voy a decir 168, ¿fue cierto? 168. Señor. 168 grados. Y él además me pregunta, ¿quiere que se lo dé antihorario o sentido horario? Como es positivo, entonces es como Antihorario. antihorario. ¿Listos? Entonces yo lo dejo así como está, antihorario, y le doy OK. Y él muy buena gente, miren, ahí me acaba de trazar el ángulo y va hasta este punto, miren. Voy a trazar otro segmentico por acá, segmento de este punto a este punto que aquí dice B'. Voy a moverlo para que se vea más, mírenlo, ahí está B'. Y aquí está que es un ángulo de 168 grados. O sea, esta lineecita le voy a decir propiedades, color, y también le voy a decir color azul y estilo un poquito más gordito. Ahí estaría mi ángulo, ¿listos? Vamos bien. Ahora, ahí ya estoy evidenciando el 168 grados que me pedían, pero mi evidencia importante va respecto a la segunda pregunta, que la segunda pregunta dice, ¿cuál es la longitud de arco? Entonces, muy atentos a cómo se hace eso. Entonces, ahora yo vengo y hago lo siguiente. En esta misma cajita de herramientas donde está la circunferencia, en esta misma, yo voy a decirle, ¿qué se hizo? Arco de circunferencia, este de aquí, arco de circunferencia. Le doy clic ahí y él me dice, deme 3 puntos, el centro y otros 2. ¿Quiénes van a ser esos 3 puntos? El centro es este y otros 2. Primero este, donde yo inicio, que es el lado inicial, y luego este, que es donde yo termino. Y él me acaba de trazar el arco. ¿Cómo sé que quedó trazado? Miren, aquí está la circunferencia esta. Lo doy sobre este puntico para quitarla. Y miren, ahí me quedó el arco. ¿Sí ven? Aquí en el circulito, si quiero que aparezca, si quiero que se vaya. Entonces voy a darle clic a esto aquí. Le voy a decir propiedades, color, y le voy a dar un color rojo y un estilo gordito acá. ¿Listos? Ese sería digamos, lo que se movió la rueda. ¿Y cómo saco qué longitud mide eso? En esta cajita de herramientas del ángulo. Entonces le digo distancia o longitud, me ubico sobre ella y le doy clic. Y dice longitud de arco 73,3. ¿A nosotros cuánto nos dio? Punto 25. Espérenme, miramos por acá, mire, 73,25. Si lo aproximamos, 73,3. O sea, significa que ha quedado bien. ¿Listos? Y ahora sí, pues vuelvo y le doy aquí en este circulito para que aparezca la circunferencia completa. Y ahí está mi evidencia.
a que yo quiero que me aparezca también cuánto era que medía el radio. Entonces aquí le digo distancia o longitud de este punto a este punto y ahí me está diciendo que eso mide 25. Mírenlo, ahí está. Radio 25, ángulo de 168, longitud de arco 73,3. Y entonces ya lo único que hago es mi truquito. Windows Shift S, recorto y me llevo mi evidencia. ¿Listos? Esa sería la evidencia. Ojalá la hagan así también con colorcitos y todo como yo lo acabo de hacer. Y aquí vengo y le digo Control V. Y quedó. ¿Clarito para todos? Sí, señor. Ya después ustedes revisan la grabación con calma y pueden ver lo de la evidencia. Y miren, ahí ustedes alcanzan a leer los datos. Sí, señor. Ok, cuando coloquen la evidencia, piensen en el profesor y que el profesor pueda leer los datos. ¿Vale? ¿Preguntas? Era para decirle que por qué daba 73,3. Por lo que pasa es que en la multiplicación, en la operación cuando se hace de sacar los radianes de 168 por pi sobre Sí. 180, da todo ese decimal y es muy largo. Y entonces, al multiplicarlo por 25 metros, da el 73,30, que por eso es que nos está dando 73,3. Ok, sí, señor. Esa diferencia es porque como nosotros aproximamos, se pierden decimales o se ganan decimales. ¿Listos? Por eso es esa pequeña diferencia, pero no hay problema. Si a ustedes les da esa pequeña diferencia, no hay ningún problema. Si hay asistencia para Edwin que está preguntando, si hay asistencia, ya en un momento la comparto. ¿Listos? Entonces, con esto que llevo aquí en el momento perfectamente y sin ningún problema, pueden realizar el primer punto. ¿Listos? Completo, proceso y evidencia. ¿Vale? ¿Clarito para todos? Ok. Entonces, siendo así, avanzamos. ¿Están viendo nuevamente la presentación? Sí, señor. Ok, por favor no se vayan a ir sin las asistencias, ¿listos? No se vayan a ir sin la asistencia. Ya dentro de poquitico terminamos, dentro de una media horita, siendo mucho. Listos. Esto que está aquí, que alcanzan a ver todos ustedes, es una pequeña construcción que yo he realizado entre varias herramientas y manualmente. Para explicarles lo referente a las funciones trigonométricas. Aquí hay varias cosas importantes, hoy les explicaré algunas y el jueves en la réplica de la webconferencia que se realizó el día de ayer, el jueves es la réplica y la réplica la voy a dirigir yo, entonces ahí explicaré otras cosas importantes, muy importantes a tener en cuenta aquí. Sin embargo, aquí lo voy a hacer un poquito más resumido para poder cubrir el punto como tal. ¿Listos? ¿Qué es esto de aquí que alcanzan a observar ustedes? Es nuevamente una circunferencia, ¿qué? Una circunferencia. ¿Una circunferencia qué? ¿Cómo era la circunferencia de aquí de esta diapositiva? ¿Circunferencia de radio qué? Ah, de radio 1. De radio 1 y por eso se llama una circunferencia unitaria. Esta también es una circunferencia unitaria. ¿Listos? De radio 1. Y esas lineecitas que ustedes ven ahí de colorcitos amarillo, verde, rojo, azulito, como fucsia, se llaman líneas trigonométricas. ¿Listos? Esas son las líneas trigonométricas, en este caso de la función seno. ¿Listos? Y a partir de unos traslados que se hacen de estas líneas trigonométricas sobre el plano cartesiano, se genera la gráfica de la función seno. Y así se generan las gráficas de las demás funciones. ¿Listos? Y en mi computador, este no es es el computador de la universidad. Desde mi computador de pronto luego el jueves voy a ver si lo logro conectar también. Tengo unas construcciones donde se ve la simulación de cómo se generan estas gráficas. ¿Listos? Entonces, quienes puedan el jueves, voy a ver si lo muestro rápidamente. Cómo es ese traslado de esas líneas trigonométricas sobre la circunferencia. ¿Listo? Sobre el plano cartesiano, perdón. Y cómo se genera como tal la gráfica.
En este caso, la gráfica de la función seno. Y así se genera la de la función coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. ¿Listo? De todas. Especialmente las que conciernen aquí como tal a las temáticas y en general las tres principales, seno, coseno y tangente. ¿Listos? Y más aún, específicamente seno y coseno. ¿Listos? Seno y coseno, que es las que más se trabajan. Entonces, esta es como la construcción, digamos, y cómo se genera esas gráficas de esas funciones trigonométricas que tienen la forma de una onda. Y ya lo vamos a ver ahorita. Tienen la forma de una onda. ¿Listos? Señor. Precisamente tiene la misma gráfica la onda senoidal que tomamos para medir tensiones. Exactamente. Tiene que ver también con eso. Es una gráfica senoidal. Listos, muy bien. Y estas gráficas, en este caso, especialmente de las funciones seno y coseno, en este caso que es las que se van a trabajar, que tienen forma de ondas, tienen unas características importantes de las cuales voy a hablar aquí a continuación. Primera característica, la amplitud. ¿Listos? Que la amplitud, es más, voy a colocar aquí rápidamente. Voy a quitar esto, archivo nuevo, no guardar, y voy a colocar por acá la función seno. Y igual a seno de X. Listos. Si ustedes notan aquí en el momento, he ahí la gráfica de la función seno. ¿Todos la están viendo? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Esa gráfica de esa función seno, como les acabo de decir, tiene la forma de una onda. ¿Listos? Y es una gráfica, además, que va hasta un punto máximo y un punto mínimo, que en este caso, ¿cuál es el punto máximo? 1, 1 y no pasa de ahí. Y el punto mínimo -1. y tampoco pasa de ahí. ¿Listos? Entonces, eso es lo que me va a llevar a ayudar a determinar este primer concepto que es amplitud. ¿Listos? ¿Qué es la amplitud de una función? Bueno, en este caso para funciones periódicas. Señor, ¿alguien iba a preguntar algo? Jason, lo que pasa es que, ¿qué pasaría si la onda como tal, si de pronto arriba fuera 1 y abajo fuera -2? Ok, vamos, eso va a depender de la línea de equilibrio también. Todas esas funciones tienen una línea de equilibrio. En este caso, digamos, las que vamos a trabajar, todas tienen esa línea de equilibrio en el eje X. ¿Listos? Ok. Luego va a ser lo mismo hacia arriba, lo mismo hacia abajo. ¿Listos? Entonces, ¿qué es esa línea de equilibrio? Y esas características funcionan de la siguiente forma. Amplitud. Entonces, para hallar la amplitud, lógicamente se necesita que sea una función periódica. Dícese de función periódica si tiene la forma de onda que se repite. Periódica quiere decir que se repite. Cada nada se repite lo mismo. Ya les voy a explicar esa partecita. ¿Listos? Entonces, la amplitud se determina usando el valor máximo, que lo llamamos M mayúscula, y el valor mínimo, que lo denominamos M minúscula. ¿Listos? Y la amplitud va a ser el valor absoluto de ese número A, que ya les voy a mostrar quién es ese número A. ¿Listos? Y se determina encontrando el valor absoluto de la mitad de la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. ¿Listos? ¿Qué significa eso? Para el caso de, que incluso aquí está la explicación, esta es la explicación para la función y igual a seno de x o también y igual a coseno de x. Sen significa seno, cos significa coseno. ¿Listos? Para estas dos funciones, ¿cierto? Aquí está cómo se determina la amplitud. El valor máximo va a ser 1 y el valor mínimo va a ser -1, que es lo que está en esta gráfica. Miren, acá dice y igual a seno de x, valor máximo 1, valor mínimo -1. ¿Listos? Según la definición dice que es la mitad, por eso aquí dice mitad, de la diferencia, por eso aquí dice menos, entre el valor máximo que es 1 y el valor mínimo que es -1. ¿Listos? Y todo eso dentro de un valor absoluto. Si resolvemos esto, nos queda menos por menos más, y sería 1 más 1, que es 2. Y luego 1 medio por 2, que sería 1. Y el valor absoluto de 1 es 1. ¿Listos? Eso significa a su vez entonces que en este caso para esas funciones así, y igual a seno de x o y igual a coseno de x, la amplitud es 1.
¿Listos? Y a partir de esta pequeña definición de acá que se cumplen estas desigualdades, se puede concluir lo siguiente, que las funciones que tienen esta forma, y igual a seno de x o y igual a coseno de x, estas dos formitas, se puede concluir que la amplitud va a ser el valor absoluto de lo que haga las veces de a. ¿Listos? La amplitud será el valor absoluto de lo que haga las veces de a. Eso significa entonces, estimados estudiantes, que si la función es, por ejemplo, y igual a 3 coseno de x, ¿quién sería la amplitud? El 3. El 3. ¿Listos? Y eso lo vamos a ver rápidamente aquí con el GeoGebra. O bueno, 3 coseno de x o 3 seno de x. ¿Listos? Para no demorarme, voy a mostrarlo acá rápidamente. Rápidamente. Entonces, voy a cambiar este seno de x por seno, digamos aquí antes de seno, por un 3. ¿Listos? Y yo le doy Enter y mire lo que pasa con la gráfica. Va hasta 3 y hasta menos 3. O sea que esa conclusión es verdadera. La amplitud va a ser entonces el valor que antecede a seno o antecede a coseno. Esto es para las funciones seno y coseno, que son las que tienen esta forma. La tangente ya tiene otra forma diferente, se las voy a mostrar aquí rápidamente. Y igual a tangente de x. Miren la forma de la tangente, es esta de color rojo, que es una cosa rarita. Y la de coseno sí es parecida a la de seno, miren, coseno de x. La de color azul, ¿sí ven? Esa tiene la misma forma de una onda, pero la tangente sí ya es una cosa diferente. Bueno, vamos más o menos bien ahí. Profe, lo que iba a preguntar era lo siguiente, si estamos tomando que la 3 no se tenía en cuenta también el signo negativo, porque tenemos 3 positivos, pero también tenemos 3 negativos. Ok, si lo hiciéramos acá, mire, vamos a hacerlo acá. Un medio del máximo que es 3, menos el mínimo que sería menos 3. Me queda menos por menos más 3 más 3, 6. O sea, un medio de 6. ¿Y un medio de 6 quién es? 3. ¿Y el valor absoluto de 3 quién es? 3. ¿Listos? ¿Qué es lo que acabábamos de decir en el ejemplo? El valor que antecede a seno o que antecede a coseno. Va a ser la amplitud. ¿Listos? Entonces, ahí quedó comprobado que sí funciona. Bueno, voy a borrar esto para que quede el ejemplo ahí como estaba. Listos. Bien. Seguimos, no paramos. Eso sería en cuanto a la amplitud. Siguiente característica o concepto sumamente importante es determinar quién es el periodo. ¿Listos? El periodo de una función va a ser cada cuánto se repite lo mismo. ¿Listos? Y se simboliza el periodo con la letra T. ¿Vale? Se simboliza con la letra T. ¿Listos? Y se determina mediante esta formulita. Periodo es igual a 2pi sobre b. Esta es la formulita, si quieren apuntarla, tomarle un pantallazo. Esa es la formulita para determinar el periodo. Siempre que b debe ser, mayor que 0. B mayor que 0. ¿Listos? Muy bien. Ahora, para saber quién benditos es b, voy a considerar esas funciones seno y coseno en esta forma. ¿Listos? Y igual a seno de bx o y igual a coseno de bx. Significa entonces que b va a ser el numerito que acompañe a la x. Bueno, aquí me faltó, esto debería ir entre paréntesis. ¿Listos? Entre paréntesis. Entonces b será el numerito que acompañe a la x. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, la función y igual a 4 seno de 5x. ¿Quién está haciendo las veces de a? 4. 4. Significa que la amplitud, que ya sabemos que es el valor absoluto de a, la amplitud de esa función va a ser 4. ¿Listos? ¿Y quién está haciendo las veces de b? 5. 5. Significa que el periodo que se simboliza con la letra T va a ser igual a 2pi, ¿cierto? Que dice la formulita,
sobre B, o sea, sobre 5. Ese sería el periodo. ¿Claro para todos? Sí, señor. Ok. Ahora, observen lo siguiente. El periodo, como les acabo de decir, es cada cuánto se repite. En esta gráfica, el periodo sería este pedacito que está en color azul, que sería de 0 a 4. Vuelve y se repite algo como lo azul entre 4 y 8. ¿Sí ven? Por eso el periodo, digamos, en este caso, el periodo sería 4, porque cada 4 se repite lo mismo. ¿Sí ven? Miren, ahí lo estoy medio rayando. Entre 4 y 8, lo mismo que está en color azul. Luego, entre 8 y 12, lo mismo que está en color azul. Eso significa el periodo. ¿Claro para todos? Señor. Ok. ¿Preguntas? Ya podemos decir que lo que manejamos como las frecuencias, que la frecuencia de los 60 Hz es un periodo. Una es la inversa de la otra. ¿Listos? El periodo es cada cuánto se repite. ¿Listos? Cada cuánto se repite lo mismo. Y la frecuencia es cuántas veces se repite en una unidad de tiempo. Muchas gracias. ¿Listos? ¿Cuántas veces se repite en una unidad de tiempo? Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de lo que usted dice, digamos, de funciones senoidales, digamos, el periodo se repite cada tanto, ¿sí? Y la frecuencia en un minuto se repite 30 veces o en un segundo se repite 10 veces. Eso es la frecuencia. ¿Listos? ¿Cuántas veces se repite en una unidad de tiempo? ¿Vale? Gracias, profe. Estaba confundiendo esos conceptos. Bueno, vale, muy bien. Listo, si no hay preguntas, más preguntas, entonces avanzamos. Ahora, un último concepto, bueno, el otro concepto es la frecuencia, que también lo encuentran ustedes ahí en la guía, y la frecuencia va a estar dada por el que haga las veces de B. ¿Listos? Entonces, digamos, ahorita estaba haciendo las veces de B5, quiere decir que la frecuencia va a ser 5, y quiere decir a su vez que entre 0 y 2pi se repite 5 veces. La unidad que yo voy a considerar es 2pi, cada 2pi. ¿Por qué? Porque en su estado natural, estas dos funciones, seno y coseno, en su estado natural se dice y igual a seno de x o y igual a coseno de x. Son funciones periódicas cada 2pi. ¿Listos? O sea, cada 2pi se repite lo mismo. Entonces, si es seno de x o coseno de x. Entonces, cuando la cosa cambia y yo quiero saber quién es su frecuencia, lo uso para cada 2pi. ¿Cuántas veces se repite entre 0 y 2pi? Y eso lo da el valor que hace las veces de b. ¿Listos? Y ya incluso ahorita podemos mirar con un ejemplito esa partecita. Bueno, vamos a borrar esto. Y el último concepto entonces es el concepto de desplazamiento de fase o desfase. ¿Listo? Se llama desfase o desplazamiento de fase, que tiene que ver con un movimiento que se hace en la gráfica, bien sea hacia la derecha o hacia la izquierda, de acuerdo con un valor que va a ser las veces de C, que está en esta forma que está aquí. Digamos, esta sería ya la forma completa de una función seno o una función coseno. ¿Listos? Y igual a seno de bx menos c. ¿Listos? Profe, En una este caso. pregunta. Sí, señor. Es que yo estuve mirando eso en unos tutoriales y a veces tiene más D ¿En dónde se tiene más d? Aquí en lugar de menos c después de C, fuera el paréntesis, más D. más d. Bueno, eso sería todavía aún más, que ahí es cuando ya la cosa cambia, porque, digamos, ya les voy a mostrar ahorita con el GeoGebra qué es lo que pasa cada que le agrego a la función un valor de estos, A, B, C, y vamos a mirar qué es lo que pasa cuando le agrego ese valor D, que lo que va a hacer es mover la gráfica hacia arriba o moverla hacia abajo. ¿Listos? Pero ya les explico cómo funciona todo eso. Sin embargo, para lo que nosotros, digamos, les vamos a evaluar y lo que ustedes tienen que hacer va hasta aquí, esta forma. ¿Listos? Hasta ahí. ¿Clarito? Entonces, señor. listos. Importante aclarar aquí que estos valores de A, B y C, todos van a ser números reales. ¿Listos? Números reales. Entonces, aquí esta expresión bx menos c es la que me sugiere que la función se va a desplazar bien sea hacia la derecha o bien sea hacia la izquierda. ¿Listos?
Y esto lo, digamos, como para concluirlo, cuando las funciones seno o coseno tengan esa forma, que sería casi completa, teniendo en cuenta lo que acaba de decir Alfredo, entonces sería de esta forma, y igual a seno de bx menos c, o con coseno y el resto igual. Cuando tiene esa forma, puedo sacar esas tres características de la siguiente forma. La amplitud, el valor absoluto del que haga las veces de a. El periodo 2pi dividido entre lo que haga las veces de b. Y el desplazamiento de fase va a ser menos c sobre b. ¿Listos? Menos c sobre b. Esas serían las formulitas, por decirlo así, para encontrar esas tres características. ¿Quién es la amplitud? ¿Quién es el periodo? ¿Y quién es el desplazamiento de fase? Aquí una cosa importante. Dice, si c, o sea, el numerito que haga las veces de c, es mayor que 0, el desplazamiento es hacia la izquierda. Y si es menor que 0, el desplazamiento es hacia la derecha. ¿Listos? Esos serían como los conceptos a tener en cuenta y que de cierta forma es lo que ustedes tienen que hacer. Faltó hablar de la frecuencia aquí, sin embargo no la coloqué porque cuando hablamos de funciones normalitas casi no se habla de frecuencia, pero sí es importante tenerlo en cuenta. Solo cuando hablo de funciones trigonométricas en matemáticas, casi no hablamos de frecuencia, pero ya sabemos la frecuencia va a ser el valor que haga las veces de b. ¿Listos? Y para que todo quede clarito, pues lo vamos a hacer con un ejemplo, que es este de aquí. Dice, hallar la amplitud, el periodo, la frecuencia y el desplazamiento de fase de la siguiente función. Entonces, bueno, voy a llevarme este problemita aquí para Word rápidamente y se los explico. ¿Cómo vamos de tiempo? 7:30, porque tengo que liberar esto antes de las 8, el espacio, pero vamos bien. Entonces, primero la amplitud. Entonces, la amplitud, ¿quién era? ¿Siguen por ahí conmigo? Sí. 2. La amplitud sería el valor absoluto de A, ¿cierto? Que sería igual, en este caso, al valor absoluto de quién está haciendo las veces de A. 2. Lo que significa que la amplitud es 2. Resuelta la primera pregunta. La amplitud es 2. Luego, el periodo. Entonces, ¿cómo determinábamos el periodo? El periodo entonces era la letra T, 3x T mayúscula, que es Igual a igual 2pi 2pi sobre b. sobre b. sobre b. ¿Listos? 2pi. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me lo escribió? 2pi sobre b. ¿Listos? Bueno, esta b mayúscula. Que en este caso sería entonces igual a 2pi, ¿cierto? ¿Dividido en quién? Entre 3. Entre 3. ¿Listos? 2pi dividido entre 3. Quiere decir que el periodo es 2pi tercios. Es decir, que cada 2pi tercios se va a repetir lo mismo. ¿Listos? ¿Clarito para todos? Si yo doy esto como un número decimal, ¿quién sería 2pi tercios? Sería. No. Eso no. 2,09, ¿cierto? No. ¿Sí? ¿Claro para todos? ¿Sí da eso? Sí, señor, 2,094, mejor dicho, un decimal largo. Ok, un decimal grandísimo. Dejándolo ahí con dos decimales, 2,09. ¿Listos? 2,09. Quedó, listos. Ese sería el periodo. Lo puedo dejar aquí, 2pi tercios o 2,09. Cualquiera de las dos, no hay problema. ¿Listos? Luego, la frecuencia, que la frecuencia es F minúscula. Era el que haga las veces de B. ¿Quién está haciendo las veces de B? 3. 3. ¿Listos? Significa que cada 2pi se debe repetir 3 veces. Lo mismo. ¿Listos? Eso es la frecuencia. Y lo último era el desplazamiento de fase. ¿Listos? Que vamos a llamarlo D minúscula, el desplazamiento de fase. Según la formulita, ¿era quién sobre quién? Menos C sobre B, ¿cierto? Según la formulita que teníamos acá, miren, menos C sobre B. Que en este caso sería
en ese orden de ideas, igual a menos, ¿y quién es C? ¿Quién es C, muchachos? Pi. Menos pi, ¿cierto? Entonces, menos pi, que es C, sobre B, que es ¿cuánto? 3. Y queda menos por menos más, o sea, pi tercios. Quiere decir que el desplazamiento de fase es pi tercios. ¿Claro para todos? Si lo quiero como un número decimal, pues sería pi entre 3, que pi entre 3 sería 1,047 o casi 1,05 aproximadamente. 1,0471, ahí dejándole varios decimales. 1 aquí, perdón. ¿Listos? Encontrado entonces, ¿quién es la amplitud? ¿Quién es el periodo? ¿Quién es la frecuencia? ¿Y quién es el desplazamiento de? Entonces, amplitud, periodo, frecuencia y desplazamiento de fase. ¿Listos? ¿Vamos claritos todos ahí? Sí, señor. Listos, muy bien. Entonces, aquí la primera parte del ejercicio decía eso, hallar la amplitud, ya está, el periodo ya está, la frecuencia ya está y el desplazamiento de fase ya está. Luego dice, bueno, de la función, que es Profe, esta la función, y dice una graficarla, ya le atiendo la pregunta, un momentico. Dice graficarla entre 0 y 2pi, bueno, esta partecita, digamos, la vamos a obviar, ya les voy a mostrar, no lo vamos a hacer entre 0 y 2pi, sino en términos generales, pero ya les digo por qué entre 0 y 2pi, para mostrarles varias cosas importantes. ¿Listos? Porque ese enunciado decía ahí, sin embargo, ese pedacito, si queremos, lo podemos emitir. Y había una última parte que decía, además, determinar cuál es el valor de y cuando x vale 5. Eso significa coger esta expresión y reemplazar la x por 5 y operar. Pero para eso la calculadora debe estar en radianes. Si nos alcanza el tiempo, ahorita les explico cómo funciona ese pedacito. Si no, se los quedo debiendo. ¿Por qué lo dejo ahí en stand-by? Porque ustedes en el trabajo como tal no lo tienen que hacer. ¿Listos? Pero entonces ya lo miramos. Alfredo, señor. El desfase ¿el desfase puede ser negativo? Sí. Puede dar negativo, puede dar de positivo, pero entonces ya sabemos, si C es negativo, el desplazamiento es hacia la derecha, si C es positivo, es hacia la izquierda. ¿Listos? Que es lo que decía esto de acá. ¿Vale? Si es positivo, hacia la Profe, izquierda, si es disculpe una negativo, hacia la pregunta. derecha. ¿Sí? Señora. Profe, o sea, para hacer estos ejercicios, o en solo el que nos está explicando, ¿hay que configurar la calculadora en radianes o para todos? ¿O solamente para este? Solo para esta partecita de acá. Para esta. ¿Listos? Por el momento, todas las operaciones que hemos hecho, la calculadora debe estar en DEG normal. Y para todos los otros problemas, la calculadora debe estar en DEG normal. ¿Listos? Pero para esta partecita, cuando es evaluar algún valor, ahí sí debe estar en radianes. ¿Vale? Vale, muchas gracias. Ok, bien. Entonces, señora. ¿Por qué si estaba en menos pi? ¿Por qué pasó positivo? Sí, ahí se supone que menos. Ya no había visto, sí, ya no había visto ese signo, no lo había visto. Ok, vale, listos. Bueno, muy bien. Entonces vamos a hacer la gráfica en GeoGebra, pero la gráfica como tal, la que nos toca hacer es esta. Voy a llevarla, pero les voy a mostrar el proceso paso a paso. ¿Listos? Para ver qué es lo que sucede. Entonces voy a darle aquí archivo, nuevo, no guardar. Entonces, primero que todo, ahora quedo esto pensando, listos. Voy a colocar aquí mi función normalita. Esta es mi función a la que tengo que llegar. ¿Listos? La gráfica como tal es esta. Pero les voy a mostrar el paso a paso de qué es lo que pasa. ¿Listos? Entonces, por el momento la voy a quitar. La función, digamos, trivial, por decirlo así, o también podríamos decir la función original, en este caso, como es una función seno, va a ser y igual a seno de x. ¿Listos? Y sería esa que está ahí en color moradito. ¿Vale? Esa sería la trivial. Y se repite cada 2pi lo mismo. ¿Listos? Es decir, permítame enrayo aquí rápidamente. Se repite, vea, desde 0, siempre la función seno original pasa por el origen.
la función coseno original pasa por el punto 1, aquí arriba. Seno por el origen, coseno por el 1 aquí arriba, ¿vale? Para que lo tengan presente. Y se repite lo mismo que es este pedacito cada 2pi. Si ustedes se dan cuenta, aquí es 6 y pedazo. 2pi es 6 y pedazo, 6,28. ¿Listos? Y vuelve y se repite otro pedazo igualitico en 12 y pedazo, que sería 12,56. ¿Listos? ¿Vamos claritos? O sea, el periodo es 2pi. Ya ahorita podemos cambiar la unidad de medida de los ejes para mostrar eso. Pero por el momento ahí. Esa sería la original. ¿Listos? Ahora, ¿qué pasa si yo le agrego un 2 en este caso? Entonces, ese 2 que yo le agrego, que es el que está haciendo las veces de A, lo que hace es cambiar la amplitud de la función. Miremoslo a continuación. Y igual a 2 seno de X. Y Enter. Ahí está en otro color. Y observen que el periodo sigue siendo el mismo, miren. Se repite cada 2pi. Cada 2pi. Lo único que cambió es que la moradita iba solo hasta 1. Y a menos 1 y 1. Y esta de color ahí como grisecito va hasta 2 y hasta menos 2. Porque le he agregado este 2, que es el que me determina la amplitud. Es decir, hasta dónde sube, hasta dónde baja. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, señor, claro que sí. Sí, Ok. señor. Amplitud de banda de ancha. Entonces, eso hace ese señor 2. Seguimos agregando cosas. Ahora voy a decirle y igual a 2 seno, ¿cierto? De 3x. 3x. ¿Listos? Que es esa que aparece ahora como en color doradito. ¿Listos? ¿Qué pasó con esa? Voy a quitar por el momento la moradita para que no haya tanta montonera. Y vamos con la de color gris. ¿Qué pasó cuando le agregué este 3? Que el periodo cambió. ¿Listos? ¿Por qué cambió? Voy a rayar. Para la de color grisecito, el periodo iba desde 0, digamos, aquí esto, hasta 6 y pedacito, que es 2pi. Con esto, que en este 3 que le acabo de agregar, el periodo ya cambió, porque ahora el periodo es desde 0, que es aquí, ¿cierto? Venimos y miramos, y ahora va hasta 2 pasaditos. Ahí ves el periodo, 2 pasaditos. Que además fue lo que nosotros encontramos, ¿no? Si nosotros miramos por acá, voy a cerrar este momentico, y abro el Word, 2,09 el periodo, ¿sí ven? O sea, lo que encontramos efectivamente, la amplitud 2, que también ya lo mostramos en el gráfico. ¿Vamos bien? ¿Me voy haciendo entender? Sí, señor. Ok. Entonces les he mostrado el comportamiento. ¿Cómo es la original, que es esa de color moradito? ¿Qué pasa cuando le agrego el 2 aquí antes de, que cambia la amplitud? ¿Qué pasa cuando le cambio o le agrego un valor aquí a la antes de la X, a multiplicar a la X, que hace que cambie el periodo? Es decir, cada cuánto se repite. ¿Listos? Y aquí podemos evidenciar también, bueno, ahora sí ya voy a quitar esta de aquí. Voy a borrar esto. Esto de acá, borrar. Listos. Y finalmente, ¿qué pasa cuando le agregamos el menos pi o otro valor acá? No importa quién sea el valor. Entonces voy a mostrar la gráfica aquí, que es esa de color dorado, y voy a quitar esta de color gris. Entonces observen lo que pasó, miren. La de color doradito era en la que iba. Es más, voy a cambiarle el color para poderles explicar. Propiedades. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Permítanme un segundito. Propiedades. Color rojo. Listos. Y a la otra le voy a decir propiedades. Comúntico. Propiedades. Color. Puede ser verde. Listos. ¿Qué pasó con esas dos? La de color rojo es esta en la que iba ahorita. Y igual a 2 seno de 3x. La de color verde es esta de aquí arriba cuando le agregué el menos pi. Entonces, observen que la amplitud sigue siendo la misma y el periodo también es el mismo, porque si se dan cuenta se repite en la misma cantidad. En 2 y pedacitos se repite. ¿Cuál es la única diferencia? Que se movió. En este caso se movió hacia la derecha. ¿Listos? Que es esta de color verde. Miren, iniciaba
Aquí lo voy a mostrar con este color azul. La roja pasa por el origen, digamos, iniciaría aquí. Y la verde se movió y va a iniciar aquí. ¿Cuánto se movió? Más o Uno. menos 1. ¿Listos? Que fue lo que nosotros encontramos en el desplazamiento de fase. Miren nuestro desplazamiento de fase. 1,04. Casi 1. Eso es lo que muestra mi gráfico. Casi 1. ¿Listos? ¿Claro para todos? Sí, señor. Ok. Y esta Profe, sería y como... para montar el GeoGebra, toca montarlo así, igualitico como usted lo cargó. No, no, no. La evidencia sería esta. La gráfica, la de esta. La de la función completa. La función completa, sí, señor. La función completa. Esa otra es simple y sencillamente como el ¿qué? Todo ese otro proceso que hice es como mostrarles qué sucede cuando le agrego un valor. Y mire, por ejemplo, Alfredo, lo que usted estaba diciendo. Por ejemplo, más un valor de, voy a cambiarlo aquí rápidamente. Digamos que aquí diga más 2, ¿sí? Y le doy Enter. Entonces, ¿sí ve lo que hace la gráfica? Se Sí, lo subió mueve 2 hacia, posiciones lo hacia arriba. desplaza hacia arriba. Exactamente. Eso es lo que hace agregarle un valor aquí, que la mueve hacia arriba o la mueve hacia abajo según si es positivo o negativo. ¿Listos? Sin embargo, hasta ahí la dejamos. Y esa sería, digamos, la gráfica que muestra nuestra evidencia. Ya ustedes se pueden colocar a agregarle, digamos, quién es el periodo, señalarlo, bueno, todo lo demás. ¿Listos? ¿Clarito para todos? Sí, señor. Sí, señor. Hombre, Ok. profe, para agregar algo allí, por ejemplo, yo ahorita en este momento estoy haciendo un curso para tecnología inverter, para reparaciones de tarjetas inverter, y este es el mismo modelo que se utiliza para verificar el estado de los compresores, para la modulación de pulso de ancho. Ahora comprendo mejor lo que estoy estudiando para la reparación de las tarjetas inverter. Ok, vea, ahí está. Listos. Miren, miren esto que yo acabo de, digamos, de señalar aquí para mostrar varias cositas importantes. Vea, si yo quiero aquí, me muestra más cositas usando esta pequeña herramienta de acá que dice inspección de funciones. ¿Listos? Entonces ahí, bueno, hay varias cositas también. Ya pueden ustedes ensayar si ustedes quieren. ¿Qué hora tenemos? Se me fue el tiempo. Sin embargo, digamos, la evidencia ya podría ser ahí la gráfica. Luego les muestro cómo haríamos para señalar quién es el periodo y demás. ¿Listos? Voy a enviarles en este momento, que me cogió el tiempo, la asistencia. ¿Listos? Rápidamente. Entonces, permítanme un segundito y ya les envío. Entonces, formulario de asistencia. Listos, en estos momentos les acabo de enviar el enlace de la asistencia. ¿Les llegó a todos? No, lo envió allá. Sí, ya. ¿Ya? ¿Ya llegó? Sí, señor. Listos, por favor, diligenciar la asistencia, les agradezco mucho. Y rápidamente, antes de la asistencia, ya continúan con la asistencia, les puedo pedir el grande favor de que me enciendan un momentico la cámara mientras tomo la evidencia y ya la vuelven a apagar, pues. ¿Listos? Un momentico ahí rápidamente, les agradezco enormemente. ¿Listos? Cuando cuente 3, sonríen. Para que no, que si no dirán que los estaba acá regañando. Entonces, 1, 2 y 3. Listos. Han sido todos muy amables. Ahora sí pueden continuar con la asistencia.
Todos están, bueno, nombre del CIPAS, se va a llamar Quinto CIPAS. ¿Todos están en el grupo de WhatsApp? Yo sí. Sí, ok. Si no, pues mi número de teléfono también. también lo tienen. Quinto CIPAS ADGA se va a llamar Quinto CIPAS ADGA, ángulos y funciones trigonométricas. ¿Listos? Quinto CIPAS ADGA, ángulos y funciones trigonométricas. Nombre del profesor, Francisco Javier Castellanos González. Estimados estudiantes, dos cositas por favor porque tengo que liberar la sala, es decir, el espacio como tal. Uno, si presentan pues dudas en cuanto a la asistencia o algo, pues me escriben ahí al WhatsApp y yo les contesto, ¿vale? Otro, por favor, desde ya la invitación, uno para la réplica de la web el día jueves, la cual voy a dirigir yo. Invitación para quienes están inscritos conmigo en el B-Learning, va a ser el próximo martes, de hoy en 8 días el B-Learning, y la réplica va a ser el sábado siguiente a ese martes. Y la invitación para el siguiente CIPAS, que será de este jueves en 8, será el siguiente CIPAS. ¿Listos? De este jueves en 8, el siguiente CIPAS. ¿Vale? Para que lo tengamos presente todos. Les agradezco mucho. Por favor, ya pueden realizar los 2 primeros ejercicios de la guía de actividades. La idea es que los hagan y los suban al foro y yo les estaré realimentando. ¿Vale? Les agradezco muchísimo a todos por su tiempo y les deseo una feliz noche. La grabación la compartiré